¿Cómo funciona Google? Como mencionamos anteriormente, Google es un buscador con un sentido comercial y sus resultados, orientados a la venta, no favorecen una investigación científica. En este video veremos cómo los resultados de Google son mucho más limitados de lo que parecen. Comencemos realizando una búsqueda simple. Digamos que deseamos buscar el término médico linfocitos. Las sugerencias de Google pasan por el fútbol, tiendas departamentales, redes sociales o laboratorios antes de ofrecernos una sugerencia adecuada. Repitamos el experimento ahora con ácido desoxirribonucleico y obtendremos desde shows de televisión, empresas de transporte, medicamentos antivirales y al final el término que nosotros buscamos aparece muy abajo de las sugerencias. Pero no seamos tan exigentes. Usemos un término más sencillo. Digamos que eres ingeniero civil y que quieres conocer sobre concreto. En esta ocasión, Google nos ofrece productos, trámites más fútbol antes de sugerir el término que queremos. Esto es porque Google ofrece lo más popular, lo que tiene más búsquedas y lo segmenta por regiones, lo cual está bien cuando quieres consultar la dirección de una página de gobierno, una receta de cocina en 3 minutos o la letra en español de tu canción favorita de un grupo de K-pop subcoreano. Pero para realizar tus tareas y trabajos de investigación en serio, Google no es lo más pertinente. Hagamos otro ejercicio. Vamos a buscar cáncer. Cáncer es una palabra que devuelve muchísimos resultados. En este caso, Google nos devolvió más de 1.000 millones de resultados. Mucha información donde seguro hay artículos científicos, comentarios especializados, pero también comerciales, hospitales, horóscopos o blogs de astrólogos con dudosas cuentas de PayPal. Pero ¿cuántas veces pasamos de las 2 o 3 primeras páginas? Vamos a cambiar la configuración de la búsqueda para que en lugar de 10 resultados nos devuelva 100. Al momento de guardar la configuración, Google nos pregunta si somos un robot, pues al parecer es raro que alguien busque de 100 en 100 resultados. Nos autentificamos como humano y guardamos la configuración y vamos a ver cuántas páginas nos arroja. Deben ser muchísimas para 1.000 millones de resultados, aún de 100 en 100. Sin embargo, al llegar a la parte de abajo de los resultados, descubrimos que son apenas unas cuantas páginas que multiplicadas por 100 son nada en comparación a lo que nos presumía Google al principio. Vamos a ver qué pasó. Vamos al final de los resultados hasta el final de la página y aparece un mensaje que dice: para que veas los resultados más relevantes, omitimos ciertas entradas muy similares a las que ya te mostramos. ¿Es decir que los otros 1.000 millones eran irrelevantes? Además, ¿por qué Google decide qué es relevante y qué no? Pero abajo dice: si lo deseas, puedes repetir la búsqueda e incluir los resultados omitidos. Por supuesto, vamos a hacerlo. Le damos clic y repetimos la búsqueda, y ahora que se supone que ya no está omitiendo ningún resultado y deberíamos ver todo lo que encontró, vamos a la parte de abajo de la página y caray, apenas si duplicó los resultados. Vamos a la última página de resultados para ver qué nos dice y ahora no tenemos ninguna leyenda ni ningún botón o enlace que nos dé más resultados, no hay manera de ver más. Esto parece indicar que los resultados que nos muestra Google han sido filtrados de acuerdo a su criterio de venta y por tanto solamente él decide aquellos que debemos y podemos ver. Pero sobre todo, que Google parece ser experto en temas como el cáncer y tiene la autoridad de decidir qué es relevante y qué no. Si a eso sumamos que la información en Google carece de verificación y de confiabilidad, tenemos que de estos menos de 400 o 500 resultados, la mayoría es irrelevante para una investigación científica. Y entonces, cuando dejas que Google decida qué tienes que aprender sobre cáncer, terminas con información incompleta y posiblemente obsoleta. Por eso, si te consideras profesional, es que tus búsquedas científicas para una tarea, un trabajo de investigación o tu tesis, debes realizarlas en repositorios científicos, bases de datos y en todos los recursos que por supuesto las bibliotecas tienen para ofrecerte.